Vamos a charlar y conversar con Tiki Gómez Goldín, que en la columna de Internacional, que vamos a empezar a hacer a partir de jueves por medio, para que ustedes sepan, hoy vamos a hablar de las derechas, de las diversas y diferentes derechas en el mundo, pues son diversas. Claramente, no son todas iguales, ¿no? Eso las hace más ricas. ¿Cuántas derechas tenemos en el mundo? Yo creo que muchas. El problema es cuando las vemos como una sola, como uniforme, como, ok, Trump es lo mismo que Milei es lo mismo que Bukele es lo mismo que Le Pen, y en realidad claramente responden a distintos estímulos. Okay. Es decir, mi pregunta es si se pueden clasificar como estas... Macri, por ejemplo, es lo mismo que Milei, ya claro, no es lo mismo. No, totalmente. Es más, me animaría a decir que las derechas de verdad correrían a Macri por derecha. Yo recuerdo que Macri era corrido por izquierda y por derecha, y yo creo que su proyecto no era ser de derecha. Yo creo que él quería ser una centro-derecha light, ¿no? Como yo siempre digo en chiste, de pantalón beige ajustado, lavada de cara y bien correcta, centrista, que ahí justamente Macri coincide. Hay algo que justamente está muy correlacionado con Macron, ¿no? Macron, para hacer una comparación entre lo que no es derecha precisamente, es que comparten un mundo parecido. Macron, que viene de la derecha del Partido Socialista, por decirlo de alguna manera, que era funcionario de Hollande, crea una nueva fuerza, que va cambiando numerosas veces el nombre, ¿no? En Marche, la République en Marche, etc., siempre al principio con sus siglas, ¿no? Muy centrado en su figura. Intenta ser una fuerza socioliberal, y Macri intenta, creo, quizá parecerse internacionalmente a eso. Macron lo hace absorbiendo gente del Partido Socialista y de los republicanos en aquel momento, porque es un partido que la centro derecha iba cambiando el nombre constantemente, y lo que comparten es la franja del voto. Okay. ¿Quiénes votaban a Macri? A Macri lo votaban mayormente los que superaban la edad de los 55 años, ahí tenía el núcleo fuerte, y los jóvenes de alta instrucción educativa. A Macron le pasa lo mismo. Es decir, hablando mal y pronto, los jóvenes chetos, eran los que votan a Macron. Exacto. Son los que votaban a Macri. Y los viejos, exactamente. Y ahí lo comparten. ¿Son de derecha? No, no son de derecha. Milei sí. Milei, digamos, se jacta un poco, bastante justamente, de no ser de izquierda, está en contra de la derecha, está en contra, perdón, de la centroizquierda, del centro, etcétera. Y lo tratan de clasificar. Es más, él mismo intenta sumarse como líder, ¿no?, de esta oleada internacional. Entonces, oleada de centro-derechas que se ha visto obturada. ¿Por qué a Milei no le gusta decir derecha y habla de liberalismo? Porque yo creo que ahí lo atacan quizás los liberales, en tanto en cuanto a lo que es... bueno, los liberales acá en Argentina tienen una gran pelea, ¿no? Sí, interno, se pelean, che, ¿somos liberales? Sí, somos liberales. Bueno, ¿estamos en contra o a favor del aborto? Sí. Empezaron los problemas. Entonces ¿somos liberales desde lo económico o somos liberales desde lo social? Somos liberales, somos conservadores en uno pero liberales en otro. Y acá él trajo otro rótulo nuevo al escenario argentino hace ya unos años, que es los libertarios, que son pocos, son muchos menos, ¿no? Liz Truss era la primera ministra de una de las últimas conservadoras de Inglaterra, de Reino Unido. Pero creo que el punto es: ¿cuáles son las particularidades de cada uno? Una particularidad, acá creo que la luz de Francia nos viene al anillo al dedo para compararlo. A ver. La derecha argentina y la derecha francesa, y el liberalismo argentino y el liberalismo francés. La derecha argentina siempre fue liberal dentro de todo. Sí. En general fue liberal. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, el sector económico productivo más pujante era el agroexportador, por lo cual abogaba y precisaba por mayor desregulación, bajada de aranceles, libertad de cambiaria, etc. En cambio, en Francia es todo lo contrario. Marine Le Pen responde a un esquema más proteccionista, al igual que Trump. Exacto. Digamos, los dos... Por eso se le dice que son nacionalistas de alguna manera. Exactamente. Y ahí hay algo muy interesante. Milei no es nacionalista. Sí tiene en su equipo, en su ecosistema, en su haber, personas muy nacionalistas o representaciones muy nacionalistas. Entre ellos, ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación. Exacto. Acá no me acuerdo el nombre, pero están estos 3 tomos tan famosos de este libro de Robert Potage, de los militares, creo que se llama, no, el Ejército Argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, Sí. que
precisamente, bueno, hacen la distinción, ¿no?, entre el ejército, la armada, la fuerza aérea, y siempre la marina era la más nacionalista, ¿no? En la última dictadura argentina había una discusión muy fuerte, ¿no?, entre la marina y, si se quiere... El ejército. Claro, el ejército y el ministro, uno de los dos civiles, que era el economista, Martínez de Oz. Porque ahí chocaba el liberalismo contra el nacionalismo. Bueno, hay un poco esa tensión dentro de Milei, pero Milei netamente no es una persona que levanta la bandera, los estandartes patrióticos y la historia nacional. Sí, quizá la historia nacional es de la generación de los 80 y los más liberales. Okay. Pero eso es muy particular, porque justamente Trump, por el contrario, es una derecha populista. Es Estados Unidos, primero digamos, Estados Unidos, siempre. Y perdón, me permito atajarme en este sentido. Cuando digo derecha, libertario, populista, no lo digo peyorativamente, ¿no? Lo armamos más en términos clasificatorios para la revista, nada más. Pero viste que también hace algún tiempo, cuando se hablaba de liberalismo o de derecha en Argentina, era para mucha gente era una mala palabra, pero totalmente. Eso fue evolucionando y hoy a decirle a alguien que es libertario, que es de derecha o que... Hoy no tiene la misma connotación que tenía en la Argentina hace 15 años atrás. Yo creo que eso fue producto de Macri. Y gracias a Macri. Esto es una teoría personal, digamos. Pero yo creo que, en general, la maquinaria más bien progresista, cultural, había ganado un poco una suerte, una batalla en la Argentina, producto de los traumas argentinos. Esto me corro un poco de las cuestiones de las derechas, pero creo que viene al caso. En la Argentina a mí me daba la sensación de que hubo una época, sobre todo la que habíamos hablado la vez anterior, no todos los años 90, 2000, sobre todo 2000, hasta el 2015, que era mala palabra, liberalismo, porque claro, todas las experiencias que no eran ni peronistas ni de izquierda habían sido traumáticas. Exacto. Vos tenías desde los 60 que los batones largos, después la dictadura que terminó terriblemente mal, económicamente, más allá de y las además se asociaba la dictadura con políticas de derecha. Claro que lo eran, ¿no? Pero aparte eran malas, más allá de derecha, eran muy malas. Terminaron con una crisis enorme, la herencia que recibe Alfonsín es pésima, Alfonsín termina muy mal su gobierno, y está bien, no es un poroto en contra de la derecha, sino es un poroto en contra de el no peronismo. Y luego cuando vino Menem, bueno, era un poroto, tal vez no contra el peronismo, pero sí contra el neoliberalismo. Entonces en ese esquema era como si fuese que todo, la producción, me acuerdo mucho, cultural, artística, visual, era muy netamente progre. Y tan es así que para mí el ejemplo icónico es el 2011. En el 2011, la oferta electoral es netamente centroizquierda. Sí. Es decir, primero está Cristina Kirchner con 54%. Y quien le sucede es Wiener del Partido Socialista. El radicalismo sale tercero. Exacto. Por tercera vez en la historia. 95, 2003. Fueron las dos elecciones donde no salió ni primero ni segundo el radicalismo. Y luego acá. ¿No había una oferta de derecha? No. Y luego le sucede a Alfonsín Jr., ¿no? Radical, que es más de la beta de la corriente socialdemócrata. Recién había alguien que saca un 10-11%, no sé, o 8%, la verdad no recuerdo el porcentaje, que es Duhalde, con Unión a Unidad Popular. Entonces, ahí se ve que se quiebra. Y, perdón, al revés, que es como el sumum de, bueno, las derechas están mal. Y en el 2015, cuando Macri conforma dentro del PRO una gran coalición, porque yo creo que el PRO ahí apuntaba a tener del centro para la extrema derecha todo. O sea, en su interior, en su seno, uno tenía centros progresistas como el Lipovetsky, por decir nombres, pasando por centro derecha, netamente la mayor cantidad de figuras del PRO, derechas, conservadores, liberales, neoliberales, y tenías a Cecilia Pando. Claro. Bueno, no estaba dentro del PRO más o menos, pero era lo que votaba. Pero estaba cercano. ¿Y qué sucedió después? Se empezó a desquebrajar un poco y hubieron figuras como, que salían de ese gobierno, José Gómez Centurión, exacto, que no es pariente mío por más que compartamos el Gómez, Cintia Jotot, que era parte del gobierno, había sido incluso parte del bloque, por más que tenga su propio sello. Sale Esper, digamos, en el 19 se empieza a desperdigar y de repente ya votaron una oferta electoral que no era ni peronista ni progresista, no estaba tan penado socialmente. Eso es algo que yo creo fervientemente con respecto a esta cuestión de, bueno, el cambio de clima de época. Y retomando la primera parte, yo me pregunto, ¿es comparable todo esto con un Trump en el mundo, con una Le Pen que casi gana? Meloni, con esos 80s tan identificados y caracterizados por Thatcher y Reagan. Yo no lo sé.
Bueno, es la respuesta muy fácil. Creo que mayormente sí. Creo que hay muchas respuestas para eso, pero precisamente si vemos el ADN de estos muchachos de cada uno, los podemos entender. Ejemplo, ¿no? Le Pen responde precisamente a cuestiones más parecidas a las de Trump. Che, gente que se ve muy desfavorecida por la globalización, Bueno, por... O sea, esa es la causa, ¿no? Claro. Esa sería la causa. ¿La es acá? No. Yo no creo que sean desfavorecidos por la globalización. Acá no. Acá son En Argentina desfavorecidos, no. digamos, Pero por el ineficientes. sistema. Exactamente. Pero por el sistema, si querés, político, que eso es lo que interpreta Milei y lo entiende bien. Sí, absolutamente. Pero tal vez a nivel internacional la cosa es distinta. La globalización hizo que surgieran las derechas, Es o que resurgieran. la globalización está teniendo un efecto muy curioso sobre la economía y sobre la sociedad que explica en gran parte estos fenómenos, que es, por primera vez estamos viendo generaciones que necesariamente no ven mejoras respecto a sus antecesores. Es decir, mis abuelos estaban muchísimo mejor que mis bisabuelos, sin ningún lugar a dudas, y eso que venían de orígenes, digamos, populares. Y seguramente tus viejos también que tus... Mis viejos mucho mejor, estoy seguro. O no, bueno, justo en mi caso tal vez no lo sé. Bueno, pero... No, pero así sucesivamente. Hoy en día ya es no. raro, sí. Hoy en día, pensemos en la economía en términos netos. Hasta los años 80, y esto Friedman lo resalta... Es que nuestros viejos podían comprar una casa. Nuestros viejos Peor tenían aún. ascenso social. Hoy, un pibe, ¿entendés? De 20, 30 años, decís, "Che, no me puedo comprar una moto". Absolutamente. ¿Entendés? Pero es más grave aún. Antes nuestros viejos creo que podían mantener una familia tipo, Obvio. mamá, papá, Es verdad. 2 hijos, ¿Verdad? quizás el auto, con un solo sueldo. Ni hablar de lo climático, ¿no? Bueno. Que es otro capítulo aparte. Es otra parte que encima se usa como bandera, hasta incluso de, bueno, en el peor de los casos mi resentimiento es que eso sea un mito. Tal cual. Si digo, no quiero creer en el cambio climático. No sé, estamos en julio y hace como 20 grados. Pero bueno, más allá de... No, ya es agosto. Pero es Caña con increíble. ruda. Es increíble. Es verdad. Bueno, es interesante esto que acabamos de analizar. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, si Trump lo finalmente- supiese, me lleno de oro. Pero yo creo que, como dirían los cordobeses, los pingos no están jugados todavía. La pregunta, yo creo que va a ser muy nítida pero la hay pelea. pero hay dos sistemas completamente distintos. Porque Radicalmente. Harris, inclusive, es mucho más radicalizada, si querés, hacia la izquierda, que el propio Biden. Mujer, negra y de la costa. Claro, Es ¿no? como toda la representación de lo woke, todo lo que justamente permitió que se alzara Trump y con lo que atrás de ello significaba, porque es justamente la costa en detrimento de lo nacional en el interior profundo. Con lo cual también hay que preguntarse un poco, ok, ¿qué había sucedido en ese punto? ¿No? Es sin ir a defender tal o cual sistema, cuando uno se exacerba, genera, digamos, unos daños colaterales que luego explica la contrarrespuesta. Ejemplo, vos trabajás en Estados Unidos en el medio de, no sé, Iowa, lo que sea, o algo más en el centro todavía. Y de repente, te quedás sin laburo porque, no sé, la fábrica cierra. Y vas a la fila de lo que sería ya, no sé, potenciar trabajo, o el Ministerio de Educación a buscar laburo y decís, hay una fila... Hay una fila. Hay una fila de 2 cuadras de todos mexicanos, ninguno habla español. Y vas a buscar a tu chico al colegio y decís, ¿por qué la profe le está dando español a mi...? Y decís, bueno, está bien. Es natural que surja un resentimiento. No estoy defendiéndolo, estoy tratando de comprenderlo. Bueno, ¿cómo no va a haber resentimiento cuando yo digo, mis papás con un sueldo se podían comprar una casa, no sé qué, y yo digo, yo puedo, el sistema me permite. Acá en Argentina, el sistema te dice, te dejo ahorrar $200 al mes. Que Bueno, $200 al mes son Pero ahí hay otra... 2.400 dólares anuales, los cuales Es digo, muy no hay interesante chance, que lo hablemos tal vez en 15 días, si te parece, y lo dejamos planteado. Es por qué el capitalismo, entonces, que es el sistema que creo que todos entienden que es el mejor para vivir, ha sido tan voraz. ¿Por qué ha sido tan voraz? Esa aldea global que a lo mejor hablaba Toffler ya por los 80 y que todos creíamos que íbamos a vivir mejor, que íbamos a tener mayores posibilidades de progreso, bla, 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 terminó haciendo que el capitalismo se concentrara o beneficiara a pocas manos, que se volviera un capitalismo de corporaciones, donde el 1% de la población global puede comprar los bienes existentes sobre el planeta. ¿Por qué? Bueno, los errores de mercado y la concentración contra la cual tanto aboga Piketty. Pero es muy interesante eso
por dos cuestiones, vuelvo a lo vernáculo, a Milei. Yo creo que Milei tiene un plus one, tiene un adicional que le genera mayor fuerza, por lo menos respecto a sus antecesores no peronistas, Okay. que es la generación de una identidad. Y justamente él dice, no hay falla de mercado respecto a, eso, a esa cuestión de grandes concentraciones de capitales. Dice, no, es el primero de todo el elenco presidencial que dice, salimos del Estado lo más posible. Después que la realidad y que le permita realizar otro margen de acción es otra cuestión, pero su discurso fue otro. Y a mí me parece, lo que identifico dentro de las derechas y sobre todo en las argentinas, y acá esto puede ser lo que le suma más a Milei, es que tiene algo, un valor diferencial frente a los no peronistas. Okay. Que es, en general yo veo que todos los gobiernos no peronistas se alzan en su identidad no peronista, pero se identifican en tanto contraposición al otro. Milei creo que está generando una identidad propia. Che, yo soy liberal, yo soy economista, yo soy pro-globalista. Después podés discutir o no si te gusta más o menos. No, pero él genera su propia identidad. Y eso, y es eso a un mí me análisis parece, correcto. me parece muy Es un particular, análisis correcto. sobre todo frente a lo que son las opciones que se alzan contra el peronismo normalmente. Bueno, Tiki, nos vemos dentro de 15 días Cuando en este vos me mismo digas, programa. en este mismo lugar. En Venga. este mismo lugar. No cambie de canal. Tiki Gómez Goldín pasó por la mañana de Radio Sónica.